La famosa Esfinge de Giza es uno de los monumentos más enigmáticos de la historia. Se construyó sobre un bloque de roca natural entera, mide 238 pies de longitud por 66 pies de altura. Parece que debajo hay varios pasadizos hacia pasillos que al parecer mantienen el conocimiento de una civilización antigua. Se sabe que tiene algunas entradas, una en la parte superior de la cabeza y otra detrás de la esfinge, y si han encontrado algo obviamente no lo harán público. Pocos saben que a través de su historia ha sido enterrado en la arena. La leyenda dice que en el año 1400 a.C., el faraón Tutmosis IV, cuando era un príncipe, se acostó en la sombra de la esfinge. En ese entonces era lo único visible en la arena. Un día, la esfinge habla en uno de sus sueños diciéndole que si lo desenterra, le dará la corona de Egipto. Cientos de años más tarde, las arenas del desierto volvieron a enterrar la esfinge. Esta vez fue Giovanni Battista Caviglia quien en los años 1816 y 1818 se encargó de desenterrarlo nuevamente. Hay mucha evidencia que nos hace pensar que la esfinge es más antigua que la fecha oficial dada por el arqueólogo. Una de esas pruebas es la estela de inventario, dirigida por el faraón Kepsi descubierta por Auguste Mariette, en la que se dice que la Gran Pirámide y la Esfinge existía antes del levantamiento de los gobernantes de la Cuarta Dinastía. Esta estela nunca fue considerada seria por el egiptólogo, porque tenían que admitir que todos sus estudios eran incorrectos. Por esta razón ignoraron este elemento peligroso que podría derrocar a sus falsos mentiras, especialmente la verdad sobre Egipto. Pero en 1990, había varios investigadores liderados por John Anthony West, cuestionaron la adaptación de la esfinge y, basándose en pruebas de erosión, concluyeron que la construcción se realizó hace casi 13.000 años. Cientos de geólogos respaldaron la información de las redes, pero la egiptología oficial presionó al gobierno para prohibir los estudios geológicos sobre la esfinge y trataron de ridiculizar cualquier cosa que estuviera en contra de su interés. Más tarde hubo nuevos detalles de Robert Ball y Graham Hancock que indicaban que la cabeza de la esfinge real no era la forma original debido a su tamaño desproporcionado, y otra evidencia más clara es que la cabeza no muestra la misma erosión que el resto del cuerpo, que es algo muy peculiar. A esto podemos sumar que varios libros antiguos donde afirman que la cara de la esfinge fue representado por un dios que vino de las estrellas. A todos estos misterios, podemos agregar uno más. Se dice que bajo el plateu del Giza, debajo de cientos de toneladas de arena y roca, se encuentra una segunda esfinge idéntica a la primera. Esta teoría respaldada por un grupo creciente de arqueólogos. Pero, ¿en qué se basa esto? Dijeron que todas las esfinges que se había encontrado en Egipto, habían sido encontrado en pares, y si habían encontrado una individual sería una anomalía. A esto tenemos que agregar el antiguo texto de los antiguos egipcios, griegos, romanos y musulmanes y datos arqueológicos que se refieren a su existencia. El escritor y egiptólogo Bassam el-Shama ha estado buscando a la esfinge perdida por décadas y cuenta el mito de la creación egipcia, donde Atún tuvo un hijo llamado Osu y una hija llamada Tenet, curiosamente en la forma de león y leona. Creer que la segunda esfinge tiene la forma de leona, en cambio, hace referencia a la estela de los sueños, elaborada por Tutmosis IV, donde se muestran dos esfinges, pero este arqueólogo no es el único que apoya esta teoría. Michael Poe está convencido de su existencia. Él afirma que no hay evidencia arqueológica alguna, que el faraón Kefren envió a la construcción de la esfinge y hace referencia a un papiro viejo donde se menciona que Kefren encontró la esfinge. Esto significa que la esfinge es más antigua que el faraón. En el mismo papiro está escrito que había otra esfinge delante de la primera, y ambos monumentos fueron construidos para representar la línea divisional de Egipto Alto y Egipto Bajo. Al camino hacia los edificios hay dos esfinges, una a un lado de la otra, pero en la avenida al templo,
se enfrentan entre sí. El Nilo es la avenida de Egipto y lo divide por el norte y el sur. Bow, basado en esas escrituras antiguas, llegó a la conclusión de que la Esfinge fue construida por ladrillos y una capa exterior de piedra. Esta capa desapareció después del gran terremoto alrededor del año 1200. Incluso la gente tomó sus piedras para reconstruir parte de ella. Esto pudo haber ayudado al deterioro de los ladrillos y, finalmente, el desplazamiento gradual del río Nilo hacia el este, alejándose de la Esfinge, terminó hundiendo al resto de la Esfinge gemela. Pau hace referencia al escritor del siglo XII, Al-Idrisi, donde menciona en sus escritos en la mala forma en que se encontró la segunda Esfinge comparada con la primera Esfinge. También menciona que en el siglo XI, estaba ubicado al otro lado del río Nilo, y estaba en ruinas. En cambio, escritores como Graham Hancock y Robert Ball parecen estar de acuerdo con la teoría de la Esfinge gemela. Así es como lo encontramos en el libro del mensaje de la Esfinge. Afirman que la Esfinge tenía una cabeza de león desde hace 12.500 años, se enfrentaba a la constelación de Leo, cuando las pirámides coincidían con la constelación de Orión. Sin embargo, hay quienes creen que la Esfinge tenía una cabeza de chacal representada por Anubis. Pero ninguna de esas teorías había sido confirmada, pero es seguro que la cabeza real de la Esfinge no coincide con el cuerpo en proporción. Otro experto egiptólogo es Antoine Gigal. Ella ha estado viviendo en Egipto durante los últimos 23 años. Está convencida de que existe una segunda Esfinge basada en el texto griego y los aspectos criogénicos. Antoine ha llegado a la conclusión de que la civilización egipcia es más antigua que la Ubaí y Sumeria. De acuerdo con las traducciones que ella tiene sobre el modo jeroglíficos, Sumeria y Egipto estaban en guerra y el antiguo sacerdote dejó en sus escritos que Sumeria era un lugar de magia negra y Egipto era un lugar de magia blanca. Estos sacerdotes protegían a Egipto de la brujería de los sacerdotes sumerios. Antoine estaba completamente convencida de que las pirámides existían antes de la gran inundación. Hay evidencia de que el nivel del mar estaba por encima de Giza Plateus. Esto muestra la severidad de la inundación. El agua alcanzó alturas de 75 metros. En el Plateau hay registros antiguos de los ingleses que afirman que encontraron peces de mar en la parte superior de la pirámide y mucha sal marina, pero cada vez que se descubre este tipo de evidencia, misteriosamente desaparece. En el pasado los investigadores descubrieron restos de peces incrustados en las rocas de la pirámide, y cuando estaban haciendo el análisis, misteriosamente la evidencia desapareció. No hace mucho tiempo, Bazán creía que había encontrado la evidencia más importante de la existencia de la segunda Esfinge. Se basa en los resultados del análisis fotográfico realizado por la NASA desde un satélite en Debu, tomado en el Plateau de Giza. Parece que la NASA ha coloreado una estructura amarilla, y Bazán está convencido de que pertenece a la segunda Esfinge. Es posible que Bazán esté equivocado. Como podemos ver, todos los expertos estuvieron de acuerdo en que existía una segunda Esfinge, pero difieren en la razón y la ubicación de la misma. ¿Quién sabe? Lo importante es que todos coinciden con la existencia de la segunda Esfinge y que para su construcción utilizaron ladrillos en lugar de piedra. Al igual que la Esfinge que todo el mundo sabe, es posible que fueran los mismos constructores y que la segunda fuera una mala imitación de la primera siglos después. Parece que los constructores habían perdido el conocimiento que ellos usaron para construir la primera. No lo sé, pero tal vez lo más importante sea que, poco a poco, los nuevos descubrimientos nos den una pista del pasado, como podemos ver, sorprendiéndonos.